Ok, ahí ya estamos grabando. Bueno, compañeros, entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Les comparto pantalla. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, profe, buenas tardes. Ok, ok, compañeros. Entonces, eh, estamos entonces todavía en la parte del patrimonio. Ya miramos todo lo que es la medición del efectivo y equivalente de efectivo bajo norma tributaria, ¿cierto? Las inversiones, las cuentas y documentos por cobrar, sí, que hablamos más que todo pues de las diferencias que deben quedar en la parte del deterioro y de los inventarios. Acá quería hacerles una aclaración en los inventarios, ¿sí? Eh, Porque es que hay dos tipos de deterioro que pueden existir dentro de los inventarios, ¿cierto? Entonces, de pronto no, pues como fue el último tema que estábamos viendo la semana pasada, no les aclaré un poco, ¿cierto? Porque dice, el costo fiscal de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya ocurrido para colocarlos en su lugar de expendio, utilización o beneficio de acuerdo a la técnica contable. Bueno, creo que ahí no hay mayor confusión, ¿cierto? El costo fiscal de los inventarios, pues es el costo en el que fueron adquiridos, ¿sí? En el que fueron comprados los inventarios, es el mismo, pues el que se lleva fiscal y el que está contable, ¿cierto? Algunas empresas pues tienen la política de a estos costos de inventarios anexarles, por ejemplo, el transporte dentro del valor del inventario, pues no hay ningún problema, eso depende pues de la política de la empresa, ¿cierto? También dijimos por otro lado que no puede haber diferencias entre lo contable y lo fiscal, ¿cierto? Ahí sí no se permiten pues ningún tipo de ajustes.
y cuando exista deterioro solo será deducible cuando el inventario sea destruido y debe existir un documento firmado por el representante legal en que indique la cantidad, costo y justificación con las pruebas pertinentes, ¿cierto? Y eso está regulado en el artículo 64 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces, cuando pasé a leerles el artículo del Estatuto Tributario, que lo estuvimos viendo ya pues a finalizar la clase pasada, yo lo abro acá. Es el artículo 64. ¿Sí? Entonces, en ese artículo 64 dice, cuando se trate de trámites de disminución del inventario, cuando se trata de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario al final se pueden disminuir hasta en un 3% de la suma del inventario, si se demuestre los hechos constitutivos de fuerza mayor o de caso fortuito, pueden aceptarse disminuciones, y dice que siempre que se demuestre el hecho que dio lugar a la pérdida o destrucción hasta en un 3% de la suma del inventario, ¿sí? Entonces, lo que permite la normatividad fiscal de descontarnos en ese inventario es hasta un 3%, ¿sí? Y nos habla pues también que en la parte del inventario cuando es destruido, reciclado, chatarrizado por algún factor de desgaste, de daño o esto, pues que tiene que existir para poderle dar de baja a ese inventario un acta firmada por el revisor fiscal, firmada por el contador, firmada por el representante legal, donde conste que hubo esa pérdida, ¿cierto? Por qué se tuvo que destruir el inventario, qué efectos causó, ¿sí? Y que esté pues todo debidamente con las cantidades y la descripción real del producto, ¿sí? Hasta ahí pues estamos claros, ¿cierto? Pero entonces, lo que les quería hacer énfasis en este caso, pues en el ejercicio que estamos haciendo no vemos ninguna diferencia porque en este ejercicio no hay inventarios, es una empresa de servicios, ¿sí? Pero pues hay empresas que sí manejan su parte de inventarios y que la manejan de una manera muy amplia, ¿cierto? Las empresas comerciales, las empresas industriales, ¿sí? Entonces quiero que tengamos en cuenta varias cositas ahí en esta parte del inventario que de pronto no quedaron claras. Pero es que no me quiere compartir toda la pantalla. Admitir. Hay otras personitas pidiendo acceso. Bueno, entonces, por ejemplo, acá en la parte de inventarios, pues no hubo ningún problema porque acá los inventarios están en ceros, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero entonces, en la parte de inventarios tenemos que tener en cuenta varias cositas, ¿cierto? Primero, que hay dos tipos de deterioro dentro del inventario, ¿sí? Hay dos tipos de deterioro. ¿Sí? El deterioro que es por desgaste o pérdida, ¿sí? Que es del que nos habla la norma fiscal, que nos podemos tomar el 3%, el 3%, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un inventario de 10 millones de pesos, digamos lo que yo, digamos que yo, mi inventario es en productos cárnicos, ¿cierto? Y tengo un inventario de 10 millones de pesos en productos cárnicos. Y resulta que se me dañó cierta cantidad porque no lo conservé bien, porque se me dañó la nevera, porque entonces se me dañó una cantidad de inventarios.
Entonces, lo que yo me puedo deducir de renta de estos 10 millones, digamos, se me dañaron 5 millones de inventarios, ¿sí? De los 10 millones que tengo en total en inventarios, ¿cierto? Entonces se me dañaron 5 millones. ¿Sí? Este fue el daño, ¿cierto? Lo que yo me puedo deducir en la renta es el 3% de este valor. ¿No? El porcentaje. ¿Sí? Mire que es una deducción menor, ¿cierto? Porque pues mi daño fue muy grande, pero yo solamente tengo permitido deducirme ese 3%, ¿sí? Acá lo dice, o sea, sí, es pequeño, pero pues por eso es que yo debo tener muy conservados mis inventarios, un buen manejo, una buena administración, ¿sí? Porque dice, cuando se trate de faltantes de inventario de fácil destrucción o pérdida, las unidades al final se pueden disminuir hasta en un 3%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo me puedo disminuir. Y mire que aquí nos va a quedar nuevamente una diferencia entre lo fiscal y lo tributario, ¿cierto? Nos va a quedar una diferencia entre lo fiscal y lo tributario, porque si yo tenía 10 millones, se me dañaron 5 millones, pues en la parte contable, ¿cierto? Me van a quedar 5 millones. ¿Cierto? En la parte contable me van a quedar 5 millones, mientras que en la parte fiscal, pues yo solamente puedo deducir de estos 5 millones 150.000 pesos. ¿Sí? Entonces va a haber una diferencia pequeña, pero pues igual va a ser una diferencia que va a causar ahí un impuesto, al final va a influir sobre el impuesto diferido, ¿cierto? Y acá, pues entonces en la parte del gasto, ¿cierto? Solamente me voy a poder llevar como deducible, ¿cierto? Como gasto deducible los 150.000 pesos, ¿sí? Esto en caso de que sea desgaste o pérdida, ¿sí? Por deterioro, por desgaste, por pérdida. Bueno, y acuérdense pues que esto tengo que justificarlo bajo una carta firmada, ¿sí? Explicando detalladamente, ¿sí? ¿Por qué se dio esta pérdida y por qué se va a destruir este inventario, ¿cierto? Lo mismo pasaría si yo voy y hago el conteo y resulta que me faltan unidades, ¿sí? Entonces, de esos faltantes, yo solamente me puedo descontar o es deducible dentro de la renta solamente un 3%. Hasta ahí estamos bien o tenemos alguna pregunta. ¿Estamos de acuerdo o está enredado el tema? Está bien, profe. Ok, bueno. Pero hay otra parte de los inventarios. Les dije que había dos tipos de inventarios, ¿cierto? Dos tipos de desgaste o dos tipos de deterioro. Y el otro tipo es el deterioro por el valor del inventario. ¿Sí? ¿Y cuándo sucede este deterioro por este valor del inventario? ¿Sí? Cuando yo veo a final de año, acuérdense que la norma internacional nos pide, o lo que nos pide la NIF, es que se haga una medición posterior de los activos que tenemos, ¿cierto? Entonces yo el inventario pues lo voy a volver a mirar y voy a volver a verificar y voy a volver a hacer mi conteo, ¿cierto? En el último periodo o en el último mes para poder desarrollar mis estados financieros en NIF, ¿cierto? Y para poder establecer mi declaración de renta, ¿cierto? Entonces resulta que yo a 31 de diciembre, digamos a 31 de diciembre ahorita del 2021, a ver, les coloco un ejemplo.
Resulta que yo soy una empresa comercializadora de maletas, digámoslo así, ¿cierto? Y que en mi inventario final, a 31 de diciembre, ¿cierto? A 31 de diciembre es de 500 maletas, ¿sí? Que yo compré a un costo, ¿cierto? A un costo de 200.000 pesos cada una, ¿sí? O sea que en mi inventario de maletas, ¿cierto? Por allá en la cuenta 14 de inventarios, yo tengo 500 por 200.000 pesos cada uno, ¿cierto? Esto es lo que yo tengo en mi cuenta de inventarios, en la 14. ¿Sí? 100 millones de pesos por valor de inventarios, allá tengo, este es mi saldo en la cuenta 14, ¿cierto? Pero resulta que estas maletas, aunque yo las compré a 200.000 pesos, estas maletas yo ya no las puedo vender a 250, ni a 230, ni a 220 para ganarles una utilidad, ¿cierto? Una rentabilidad, sino que yo ahorita, para poder salir de ellas, tengo que venderlas a 180.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que la pandemia, el COVID, entonces este mercado de maletas se cayó, nadie está viajando, entonces este mercado se cayó y yo miré todos mis competidores, en la empresa se miraron toda la competencia, todos los competidores, y estas maletas las están vendiendo a 150, 160, o sea, las están vendiendo a muy bajo precio y si yo las vendo a 200, pues no me van a seguir quedando ahí represadas, ¿sí? Entonces tengo que bajar y perderle a este costo, ¿cierto? O sea, voy a perder cuando las empiece a vender el próximo año, las voy a perder porque no las puedo vender ya a mayor valor ni a 200 porque ya el mercado no me lo deja. O sea, mi inventario se deterioró, pero no por desgaste o por pérdida, sino que se deterioró por el valor, ¿sí? Por el costo, porque tengo que vender ese inventario o tengo que salir de ese inventario ya rápido, porque no puedo seguir dejando ese inventario ahí represado y para poder recuperar algo, pues tengo que venderlas a un menor costo. Hasta ahí me hago entender el ejemplo. Sí, profe. Ok. Entonces, que estas maletas, para yo venderlas, tengo que venderlas a 180.000 pesos. ¿Sí? O sea que cuando yo saque estas maletas, cuando yo allá la cuenta de la 61 contra la 14, las voy a sacar al costo de 200.000 pesos, pero las voy a sacar del inventario a este valor, pero mi costo va a estar a 90 millones de pesos. O sea que ahí va a haber una pérdida, ¿cierto? Una pérdida de inventario, ¿sí? O una pérdida del costo de inventario, ¿sí? Esa pérdida, esta pérdida que se va a llevar al gasto, ¿sí? O a una disminución del costo, esto no es deducible de renta, ¿sí? Esto no es deducible de renta, ¿sí? En este caso, es un deterioro del inventario por el valor, por su precio, y en este caso, esta pérdida o este gasto por este deterioro del valor del inventario, este sí no es deducible de renta. Mientras que este, que fue una deducción por menor valor por un deterioro o desgaste del inventario como tal, por daño, pérdida, por faltantes, así sea poquito, sí me lo puedo disminuir y sí me lo puedo descontar, ¿cierto? Mientras que este, que es porque el inventario perdió un valor en el mercado, sí, va a cambiar su valor en el mercado y voy a perder esta pérdida, este gasto, si no va a ser deducible de renta, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte en lo de los inventarios, ¿sí? ¿Nos queda claro este pedacito?
Sí, profe. Ok. Bueno, mire que hasta el momento, entonces, hemos trabajado, ¿cierto?, sobre la medición fiscal del efectivo y equivalente de efectivo, sobre la medición fiscal de las inversiones, hablamos sobre las cuentas por cobrar y hablamos sobre los inventarios. Ahora, para terminar la conformación del patrimonio, está los activos intangibles, los activos biológicos y la propiedad, planta y equipo, la medición de estos tres rubros, ¿sí? Que básicamente conforman los activos no corrientes, ¿cierto? Lo que tenemos allá, propiedad, planta y equipo, ¿sí? En el rubro de la 15 y la 16 creo que son los intangibles, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Está eh, en el renglón 42. Bueno, acá activos intangibles no hay, en esta empresa tampoco se manejan activos biológicos, pero sí se maneja la parte de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Mire que acá, por ejemplo, en esta empresa, ¿sí? En esta empresa no hay ninguna diferencia en propiedad, planta y equipo. Todo lo que está en la parte contable es lo mismo que está en la declaración tributaria, ¿sí? Está el mismo valor del activo en la parte tributaria y la depreciación también está igual, ¿sí? Si miramos el anexo de la 8, entonces acá están los valores, ¿cierto? Y acá está la tabla de la depreciación y el valor fiscal pues está igual eh, al que está o sea, la depreciación. El valor fiscal de la depreciación no ha cambiado nada, ¿cierto? Está igual la contable y está igual la fiscal. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa para su depreciación y para su declaración de activos, pues eligió unirse al método que tiene el régimen tributario, ¿cierto? Entonces su valoración de activos y su depreciación la está calculando de acuerdo al régimen tributario. ¿Para qué? Para no tener esas diferencias entre la conciliación NIF o la conciliación contable y la conciliación fiscal, que es lo que hacen muchas empresas y más que todo empresas como esta, que no tienen activos muy altos y que los activos que manejan son básicamente sus equipos de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, esta empresa maneja muebles y enseres, equipo de procesamiento de datos, o sea, los computadores, los equipos de telecomunicaciones y los equipos de computación y comunicación, o sea, todos los equipos de la oficina. Entonces, esta empresa no tiene mayor movimiento en propiedad, planta y equipo, porque lo que tiene en propiedad, planta y equipo es lo que tiene para la ejecución diaria de sus actividades, ¿sí? Los muebles y enseres, los equipos de datos, ¿sí? Entonces no hay ningún problema y ellos decidieron acogerse a la normatividad que tiene la parte tributaria, que es lo que hace la mayoría de empresas como para no tener estas diferencias y no empezarse a enredar con vidas útiles, con valores residuales, con ta. Pero hay muchas que sí lo hacen porque manejan una propiedad, planta y equipo más extensa, ¿sí? Porque manejan maquinaria, manejan vehículos, una flota grande en el área de transporte, ¿sí? Entonces, para ellos sí es necesario valorar sus activos de una manera más acorde, como lo indica las NIF, ¿sí? Así les toque asumir unas diferencias en la parte tributaria, ¿sí? Entonces, por eso es que en este ejemplo pues como es el primero, pues es un ejemplo sencillo, pues no hay ninguna diferencia entre la parte fiscal y la parte contable, ¿sí? Pero entonces voy a mostrarles una de las diferencias que puede haber en la medición y valoración de esta parte de los activos, tanto los intangibles, ¿sí? Los intangibles que son los que no podemos tocar, los biológicos, pues que ahorita están en auge, que son más que todo las empresas que tienen fórmulas, todo esto, ¿cierto? Y la propiedad, planta y equipo. Entonces acá en la presentación
hablamos, bueno, esto ya lo miramos, lo del deterioro de cartera, los métodos de deterioro de cartera, lo que hablamos de los inventarios. Entonces acá hablamos de los intangibles, ¿sí? Entonces dice activos intangibles, está establecido la normatividad en el artículo 279, valor de los bienes incorporales. El valor patrimonial de los bienes incorporales concernientes a la propiedad industrial, literaria, artística y científica, tales como patentes de invención, marcas, plusvalía, derechos de autor y otros intangibles e inversiones adquiridos a cualquier título, se estiman por su costo de adquisición demostrado más cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto, menos las amortizaciones concedidas y las solicitadas por el año o periodo gravable. La amortización le dice que la vida útil es máximo de 10 años y además no puede superar más del 20% anual del costo fiscal para ser deducible. Listo, compañeros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Espere que alguien está pidiendo ingreso. Alejandra Molina ya ingresó. Sí, profe, gracias. Aquí estoy. Ok. Bueno. Bueno, entonces muchachos, ¿qué quiere decir esto? Pues que como sabemos y como ya venimos manejando, tenemos que los intangibles, primero que todo, tienen una valoración inicial, que es al precio pues que se adquieren o el precio o la valoración o el costo que les da la empresa, ¿cierto? Y tienen una vida útil definida, determinada, ¿sí? Aunque hay empresas que hay intangibles que no han podido determinar cuál sería esa vida útil, ¿cierto? Porque muchas veces no tienen claro cuál es el tiempo durante el cual ese intangible le va a generar unos beneficios económicos a la empresa, ¿sí? Pero de todas formas, pues la norma tributaria nos concede que podemos tomarnos un valor de amortización por esos activos intangibles, ¿cierto? Y ese valor pues es diferente a la norma que tiene los depreciación de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y cada empresa pues determina la vida útil de su intangible, ¿cierto? Si mi intangible es una marca o un patente, pues yo determino si esa vida útil la voy a llevar si esa vida útil de esa marca es de 20 años, de 30 años, sí, de 40 años, yo lo determinaré pues de acuerdo a las políticas de la empresa, ¿sí? Pero por prudencia y por razonabilidad, ¿sí? La vida útil de un intangible debe ir de 5 a máximo 20 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esa vida útil tampoco es que se pueda determinar pues de una forma caprichosa o porque el gerente quiera asignarle 30 años, ¿sí? Sino que debe corresponder pues a la realidad realmente de ese activo, a la realidad de la empresa, ¿sí? Y cómo está valorado en el mercado y cómo es el funcionamiento pues de la empresa. Entonces la parte de los intangibles es una parte un poco delicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada empresa va a tener su política de cómo define esos intangibles. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ok. Entonces, pues en la norma NIF, entonces nos dice que le tenemos que hacer una valoración a esos intangibles, ¿sí? Y que como para estar de acuerdo con la razonabilidad y no extralimitarnos, pues, que puede ir de 5 a 20 años, ¿sí? Pero en el estatuto tributario, en el artículo 279, nos habla que esa vida útil de ese intangible debe ser máximo a 10 años, ¿sí? Y que no puede superar más del 20% anual del costo fiscal, ¿sí? Entonces vamos a mirar un pequeño ejemplo. Pasémonos nuevamente al ejercicio de renta.
Entonces, digamos, intangibles. Intangibles y hablemos, por ejemplo, de una patente, ¿cierto? De una patente. Entonces yo en mis normas o en mi contabilidad bajo NIF, ¿cierto? En mis políticas, tengo que la vida útil de esta patente es de 20 años, ¿cierto? Y digamos que esa patente tiene una valoración contable, digamos que tiene una valoración contable de 15 millones, no, pongámosle de 30 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces yo allá en mis intangibles tengo registrado este valor contable en NIF, ¿cierto? De esta patente que tiene la empresa y yo en mis normas contables digo que esta patente tiene una vida útil de 20 años, ¿cierto? Entonces nada, pues yo voy a dividir estos 30 millones, lo voy a dividir en 20, ¿cierto? Esto me da... Esto me da 1.500.000, ¿cierto? O sea que esto es lo que yo tengo que amortizar anualmente bajo normas contables, ¿cierto? Que yo haga el ajuste mensual o lo haga anual, pues ya esa es mi decisión de política empresarial, ¿cierto? Pero pues anualmente tengo que amortizar este valor y esta patente, pues al segundo año me va a valer esto menos esto y así sucesivamente cada año, ¿cierto? Hasta ahí lo tenemos claro, ¿sí? ¿Sí? Bueno, están muy callados hoy. ¿Será que no están entendiendo o están muy concentrados? Bueno, y en la parte fiscal, ¿sí? Me dice que esta patente yo puedo tomarla máximo con una vida útil de 10 años. ¿Sí? O sea que en la parte fiscal yo voy a dividir esto en 10, ¿sí? Y lo que me puedo deducir y amortizar son 3 millones de pesos. ¿Sí? Esto es lo máximo que yo debo tener en cuenta en la norma fiscal. ¿Sí? Entonces ahí me va a quedar otra diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a comenzar a amortizar esta patente. Voy a hacer un cuadro aparte, haciendo una amortización fiscal o una cuenta aparte o una contabilización aparte, haciendo una amortización fiscal a 10 años y otra bajo NIF a 20 años, porque esto fue lo que yo establecí en mi política contable, ¿cierto? Ahora, yo para no enredarme en estas ajustes entre lo fiscales y lo contables, pues puedo adaptarme a la norma fiscal y decir que solamente todas mis patentes las voy a amortizar a 10 años y así no me queden diferencias eh, por impuesto diferido por la parte de amortización de intangibles. Y lo mismo pasaría con los activos biológicos, ¿sí? De igual manera, yo les doy un valor, ¿cierto? Yo les doy una vida útil a esos activos biológicos, pero pues la norma no me permite, solo me permite amortizarla durante 10 años. ¿Hasta ahí estamos correctos o tenemos alguna duda? Profe, bien, pues ya haciendo los ejercicios es donde miramos cómo nos va. Ok, ok. Respecto a los ejercicios, entonces, para la próxima clase, no lo he subido todavía porque lo estoy terminando de redactar, voy a subir un taller, ¿cierto? Y el taller va a tratar sobre la medición del patrimonio, ¿sí? Como ya hoy lo vamos a terminar, ¿cierto? Entonces va a tratar sobre la medición del patrimonio en la parte fiscal. Entonces yo les voy a dar unos ejercicios
donde ustedes van a determinar el efectivo, cómo quedaría fiscal y cómo quedaría el saldo fiscal y cómo quedaría el saldo contable. Las inversiones, cómo quedaría el saldo fiscal, cómo quedaría el saldo contable. Las cuentas por cobrar, cómo queda el saldo fiscal, cómo queda el contable. Igual para los inventarios y igual para la parte de los activos. ¿Listo? Para que vayan haciendo pues como la forma práctica de estas mediciones del patrimonio. ¿Listo? Profe, ¿y Entonces, esa diferencia a dónde se lleva? pues la diferencia tú siempre la llevas al costo o al gasto, ¿cierto? Según cómo te cuadres, si te da ingreso o te da gasto, ¿sí? Pero entonces ya sabes que solamente te puedes tomar, ay, espera que se me perdió el ejercicio. Ya sabes que solamente te puedes tomar esta en la parte contable, ¿cierto? Y esta en la parte fiscal, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ok, ¿necesitas que hagamos la contabilización o Pues dejamos sí, así? profe, sería bueno para tener todo así bien explicadito. Ok, entonces, a ver, yo abro por acá el PUC. Profe, porque ahí en esa parte no quedaría ingreso, todos serían gastos, pues cuando se va amortizando. Ok, ya miramos. La 1798 creo que es la de amortización acumulada, ¿cierto? La 1798 por acá la veo. La 1798 no, pero yo miro. Estoy hablando de diferidos. B de intangibles. 1698, perdón. Entonces, en la 16 se maneja todo lo que es patente, ¿cierto? En la cuenta 16. Entonces, en la cuenta 1698 se maneja lo que es depreciación o amortización acumulada. 1698. No es 1798, profe. No, porque en la 17 están los diferidos. Todo lo que son activos diferidos. Y estamos hablando de activos intangibles. ¿Sí? Si ustedes miran la 16 está intangibles, ¿cierto? Entonces cuando contabilizamos inicialmente la patente iría en la 1615, ¿cierto? Y ahí en la 1698 se van calculando las depreciaciones. Es igual como cuando hacemos un activo, ¿cierto? Que el activo está en la 15, ¿cierto? Queda registrado, por ejemplo, si hablamos de una maquinaria, queda registrado en la 1512 y su depreciación se va registrando en la 1592, ¿cierto? La depreciación acumulada. Lo mismo pasa con los intangibles, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, profe, ya estoy leyendo la dinámica de la cuenta. Ok. ¿Cierto? Entonces, en la parte de NIF, esto nos quedaría en la 1698, 1.500.000 de amortización por el año 1. Y eso lo llevamos a una cuenta del gasto. No sé bien si es la misma de depreciaciones. Espere, miro. 51.65 amortizaciones. 51.65 de amortizaciones en el débito. ¿Cierto? Así nos quedaría la contabilización en la parte de saldo contable bajo NIF. ¿Por qué? Porque bajo NIF tenemos la política de que la patente tiene una vida útil de 20 años.
¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Sí, profe. ¿Cierto? Y esto pues en la 16 va disminuyendo el valor del activo, lo mismo que pasa con la depreciación, ¿cierto? Con la depreciación de la propiedad, planta y equipo que se lleva a la 15 y a la 1560. Esto quedaría en el saldo contable bajo NIF. Y en este caso, estas 51.65 del 1.500.000, ¿cierto? Es la de la norma contable. Ahora, en norma fiscal, ¿sí? Por eso es que se manejan las cuentas puente o lo que se dice doble contabilidad, que no es que sea doble contabilidad, sino que hay empresas que, por ejemplo, hay unos programas que manejan un módulo NIF y un módulo local, digámoslo así, o fiscal, ¿cierto? Entonces me permiten hacer el ajuste para que la cuenta quede reflejada o quede cambiada en el otro módulo. Eso ya depende del programa contable, ¿cierto? Sigo creo que lo tiene así y no sé qué otro, creo que WordOffice. Bueno, en la parte, para la parte fiscal, entonces pues obviamente las mismas cuentas o otras cuentas con otro auxiliar, dependiendo pues el manejo del programa, ¿cierto? Con 3 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que acá hay una diferencia, mire, de 1.500.000 menos, la diferencia es de 1.500.000, ¿sí? Esos 3 millones me los puedo tomar como deducibles, ¿cierto? Pero en la parte contable me va a quedar solamente el 1.500.000 en la parte del gasto. Y en la parte fiscal me va a quedar en lo descontable 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces, aquí es donde decimos que doble contabilidad no es doble contabilidad, sino que la empresa pues ya idea la forma bajo su programa contable de llevar estos dos ajustes diferentes, ¿sí? Este sería el saldo contable bajo norma fiscal, ¿sí? ¿Dónde queda esta diferencia del 1.500.000? Eso es lo que va formando el impuesto diferido, ¿sí? Que mire acá, ¿sí ve que acá nos están quedando las diferencias? Ajustes, entonces acaban quedando, por ejemplo, si estuviéramos utilizando esta conciliación, ¿cierto? Acaban quedando unos saldos de diferencias, ¿cierto? Que son los que a lo último vamos a sumar y nos va a dar el impuesto diferido, que puede ser un gasto o un ingreso, de acuerdo a todas estas diferencias que tenemos acá. Porque mire que unas dan mayor valor en el saldo fiscal y otras dan menor valor en el saldo fiscal, ¿sí? Entonces, a veces nos puede quedar un ajuste por un ingreso por impuesto diferido o a veces nos puede quedar un gasto por impuesto diferido, porque mire que varían. En este caso acá, por ejemplo, es mayor lo que yo me puedo descontar en la parte fiscal y menor lo que tengo que descontar en la parte bajo NIF, ¿cierto? Entonces, mire que ahí nos van quedando las diferencias y eso es lo que va formando el impuesto diferido, esas diferencias o lo que ustedes han escuchado como diferencias temporarias, ¿sí? Profe, pero no tengo bien claro pues lo del impuesto diferido. Pues me refiero a que a usted le queda ahí un pasivo cuando suma todo, pues dependiendo de las diferencias. Dependiendo, porque tengo que sumar. Por ejemplo, acá me está quedando un mayor valor en lo fiscal y un menor valor en lo contable, ¿cierto? Pero habrán otras partes donde me quede al contrario. Por ejemplo, cuando hablamos acá también del deterioro, ¿sí? Cuando Y si hablamos del me deterioro. queda un mayor valor contable, ya luego me puedo diferir ese valor. Bueno, ya eso se los voy a explicar al final cuando saquemos todas las diferencias. Entonces ya vamos a ver cuándo es ingreso y cuándo es gasto, qué pasa con ese impuesto diferido, ¿listo? Pero para eso Listo, tenemos que profe. terminar de hacer el ejercicio completo. Pero pues esas son las diferencias que nos están quedando, ¿sí? Por ejemplo, esta diferencia es una de las diferencias que nos está quedando eh, por efectos de impuestos, o ahí es donde estamos formando como tal lo que llamamos el impuesto diferido, que es cómo se forma el impuesto diferido con las diferencias entre lo que tenemos contable y lo que estamos declarando bajo NIF, ¿sí? Por ejemplo, en este caso,
nos han quedado poquitas diferencias, pero nos han quedado, ¿cierto? Nos quedó acá en el efectivo, no, acá no. A ver acá donde nos han quedado diferencias. En los ejemplos que nos ha puesto, porque como a veces no hay datos ahí en el cuadrito. Sí. No, acá no nos han acá hasta el momento no nos han quedado diferencias en la parte del activo, ¿sí? Pero en la parte de los gastos y costos sí nos va a quedar diferencias, ¿sí? Entonces, cuando nos empiezan a quedar diferencias, cuando después reunimos todas las diferencias y ahí sí miramos cómo se forma ese impuesto diferido, ¿listo? Bueno, compañeros, entonces esa es la diferencia que puede quedar en los activos intangibles y se determina siempre es por la vida útil o por la amortización que se determine la diferencia fiscal y la diferencia contable, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con los activos correspondientes a la propiedad, planta y equipo. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues vemos que todo quedó igual, como les venía diciendo, todo quedó igual, ¿cierto? Pero nos puede pasar, la compañera Jennifer nos iba a hacer alguna pregunta, que la veo ahí con la manito alzada, la compañera Jenny. ¿No? Ah, bueno, No, profe, qué pena. no, tranquila. Ay, se me perdió la presentación. Okay. Entonces, en la propiedad planta de equipo dice, su reconocimiento no difiere con la NIC 16. Las diferencias se enfocan es en su deterioro. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta el estatuto tributario en su artículo 131, 137 y en el artículo 290 rayados. ¿Sí? Es donde nos habla pues del deterioro. Entonces, ¿qué pasa? Que para la medición inicial del activo pues no hay ninguna diferencia, igual como se mide en NIC, que es en la NIC 16 donde nos habla la propiedad planta y equipo, de igual manera se mide su valor o su costo histórico en la parte fiscal. ¿Sí? Entonces dice que el precio va conformado por el precio de adquisición, ¿sí? Dentro del precio de adquisición están los honorarios de intermediación si fue necesario contratar a alguien para ayudar a adquirir ese activo. Van también incluidos en el precio de adquisición los aranceles y las importaciones, si es alguna parte, si se hizo una importación, si se trajo un activo del exterior, ¿sí? Entonces en el costo del activo se puede incluir esos valores, ¿sí? Entonces, si yo compro una maquinaria por allá en la China, digámoslo así, y esa maquinaria tiene un costo de 15 millones en pesos colombianos, y además de eso me cobraron unos aranceles y unos gastos por importar esa máquina, y además de eso me tocó contratar un abogado especialista en mercado y especialista en esta parte arancelaria, ¿sí? Entonces me tocó pagarle unos honorarios para que me hiciera toda esta tramitología de los aranceles y esto, pues eso yo lo puedo incluir en el costo de la máquina, de los 15 millones, ¿cierto? Entonces, en toda esta vuelta se me fueron otros 5 millones, entonces yo ya puedo decir que mi máquina no me vale 15, sino 20, ¿sí? Además de eso, dentro del costo del activo, yo puedo incluir los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar, entre los que se incluyen la preparación, la entrega y manipulación, la instalación y montaje, la comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Entonces, si traje esa máquina a la empresa, todo ese transporte, y si adicional a eso, para instalarla ya en la empresa necesito un técnico que me la ensamble, me la arme, le coloque el aceite, pues entonces esos costos de lo que me cobre ese técnico, que digamos sean otros 5 millones, entonces también se lo puedo adicionar al costo del activo como tal, ¿cierto? Entonces mire que antes
Anteriormente, ¿qué pasaba con todo esto? Lo llevábamos al gasto, ¿cierto? Al gasto. Ahorita lo que se hace es todo llevarlo a la 15, porque todo hace parte del costo del activo como tal, ¿sí? Que eso es lo que nos dice la NIC 16, que todo lo que haga parte del ensamble del activo, de todo lo concerniente con las erogaciones del activo hasta que el activo entre en funcionamiento, suman sobre ese costo de ese activo. ¿Sí? La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento y la rehabilitación del lugar donde éste se asienta. A esto me refiero cuando de pronto la máquina la adquirimos en la empresa porque se necesita ir a hacer un trabajo, digamos, en Medellín, en un pozo que hay allá, entonces la máquina la tuvieron que colocar allá en Medellín y después de que se realice pues el trabajo que hay allá, hay que desmontarla y volverla a traer acá a la empresa, ¿cierto? Entonces ese costo de ese desmantelamiento para que la máquina llegue a su sitio final también puede ir incluido en el costo como tal del activo, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. Sí, profe. Ok, esa es la medición y el costo inicial de la maquinaria o del activo, ¿sí? Y eso está estandarizado bajo normas internacionales y también está estandarizado bajo normatividad fiscal. Entonces, la norma fiscal no le va a decir nada porque usted al costo del activo le sumó el transporte y porque al costo del activo le sumó los honorarios del abogado. Entonces, eso está estandarizado. Pero como dice acá, para su deterioro, entonces ya cuando hablamos del deterioro del activo, la norma tributaria acepta que puedan resultar diferencias en el método de depreciación de la vida útil, pero solo será deducible como gasto por depreciación lo establecido por el gobierno, ¿sí? Y esa es la tabla que nos trae el gobierno. Esta es la tabla que nos trae el gobierno, ¿sí? Esta es la que está actualizada. Que nos dice acá, nos tendremos que ubicar en el tipo de activo y acá nos dice a cuántos años debemos depreciar, ¿sí? Y esta es la que estaba anteriormente, que nos decía que los vehículos y computadores a 5 años, la maquinaria de equipo a los 10 años y las edificaciones y construcciones a 20 años. Esa es la que estaba anteriormente y esta es la que está actualizada, o sea que bajo norma fiscal, esto es lo que realmente yo debo tomar como deterioro del activo dentro de mi conciliación fiscal. Entonces vamos a mirar con un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Vamos a pasarnos acá nuevamente. Es que no sé por qué, pero el icono donde dice toda tu pantalla está como en rojo y no me lo deja seleccionar y eso me está pasando hace varios días. Yo no sé si es como un problema de actualización. Debe ser, me imagino yo. Bueno, entonces el valor inicial del activo en norma contable o NIF y en norma fiscal, pues es el mismo, ¿cierto? Bajo las dos modalidades es la misma. Entonces hablemos, por ejemplo, de una máquina, ¿sí? Que es como una de los activos en que solemos tener más diferencias por valor de 185 millones de pesos. ¿Por qué nos enfocamos tanto en la parte de maquinaria, muchachos? ¿Ustedes por qué creen que nos enfoquemos tanto o por qué las diferencias se vean en la parte de la maquinaria? A ver, alguien que me quiera aportar algo. Los expertos ¿Será, profe, porque la maquinaria se puede depreciar de varias maneras?
entre una de esas como por cantidad de unidades producidas y eso ya depende como de cada empresa. Sí, uno de esos factores son esos. Otro, ¿cuál más sería? A ver, los expertos en NIF. Por la vida útil también del activo, ¿cierto? ¿Qué otro factor podría ser? Profe, valor razonable. Se le puede dar. El valor razonable o el valor residual también, ¿cierto? Ay, abrí mucho esto. Entonces, lo que ustedes están diciendo, estamos correctos. ¿Por qué hay tanto enfoque en la parte de la maquinaria? Primero, porque las empresas pueden adaptar diferentes formas de realizar su depreciación, ¿sí? Entonces, hay empresas que según sus políticas NIF dicen, bueno, vamos a depreciar el método normal de línea recta, ¿cierto? Que es este de la vida útil por años, mientras que otros dicen, vamos a depreciar por labor, ¿sí? Porque no depende tanto de los años, sino del uso que se haga por actividades. Entonces hay empresas que deprecian dependiendo las actividades, entonces ya tienen bien establecidas las actividades que realiza esa máquina mensualmente o anualmente y dependiendo de eso, pues hacen su depreciación. También por la vida útil, ¿sí? Porque en norma NIF, acuérdense que hablamos de una medición inicial y una medición posterior, entonces regularmente las empresas hacen esa medición posterior de la vida útil de la maquinaria para saber si realmente necesitan reemplazarla por otra o si pueden tenerla operando otros años más, ¿cierto? Y también a esa maquinaria, y no solo a la maquinaria, sino a algunos activos, le dan un valor residual o un valor razonable. Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Es diferente, por ejemplo, cuando tenemos unos computadores en la empresa para uso diario, ¿cierto? Donde si hablamos de una empresa de asesorías contables, pues es diferente la depreciación del computador. Yo tengo, mis activos son unos computadores que son los que manejo a diario con mis programas contables, pues yo no tengo ningún problema en acogerme a la normatividad del gobierno, ¿sí? Donde me dice por acá que el equipo de computación es depreciable y tiene una vida útil de 5 años, pues no tengo ningún problema en acogerme a esa vida útil. Y pues si se termina la vida útil y termino de tomarme esa depreciación y mis computadores siguen vigentes, pues yo los sigo utilizando y no hay ningún problema, ¿cierto? Mientras que con la maquinaria, pues sí, siempre queremos tener claro su valor y claro su vida útil porque son con las que estoy haciendo mi proceso, mi trabajo, mi producto, ¿sí? Entonces requieren pues de una mayor importancia. Entonces de pronto, como en el ejemplo que estamos viendo de esta empresa, pues no tienen ningún problema en acogerse a la tabla de depreciación o de vidas útiles que trae la norma fiscal porque no manejan unos activos pues representativos, ¿sí? Pero cuando son empresas productoras que manejan maquinarias, diferentes tipos de maquinarias y a veces maquinarias muy costosas traídas de otros países, pues estas empresas sí hacen un estudio muy detallado, técnico y todo, con valoración de peritos y con valoración de mercado y todo esto de la parte de sus maquinarias, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Sí, profe. Ok. Entonces tenemos esta maquinaria y esta maquinaria tiene un valor de 185 millones de pesos, ¿sí? Ese es el valor inicial que costó la maquinaria, pues con todos los costos atribuibles a, a la instalación de esa máquina, ¿sí? Entonces, yo digo que la vida útil contable de esa maquinaria es de vida útil bajo NIF
es de 15 años. ¿Sí? Entonces yo hice una valoración con un perito y la persona que me vendió esta maquinaria me dijo que tenía una vida útil de 15 años. Y yo miro acá en la tablita fiscal, y en la tablita fiscal dice maquinaria y equipo tiene una vida útil de 10 años. Una vida útil fiscal de 10 años. ¿Sí? Hasta ahí pues estamos correctos, es básicamente lo mismo que pasó con los intangibles, ¿cierto? Que bajo NIF le dimos una vida útil y bajo norma fiscal tienen otra vida útil diferente, ¿cierto? Y nosotros no nos queremos acoger a la vida útil fiscal, sino que queremos tener pues nuestra valoración como nos dice el perito, ¿sí? Hay otro factor que hay que tener en cuenta y es el valor residual, que es el valor residual hace parte o consiste en la parte que no se deprecia de un activo, porque es el valor que la empresa espera que tenga al finalizar ese producto su vida útil, ¿sí? Entonces, este valor de este activo o este valor residual, ¿sí? permanece hasta al final del periodo y ese valor residual no lo tiene en cuenta tampoco la norma tributaria, ¿sí? O sea que yo puedo decir que el valor residual que yo quiero que esta maquinaria tenga o el valor residual que me dijo el perito es de 30 millones de pesos. No hay una fórmula para calcular el valor residual de un producto o de un activo. No hay una fórmula. Eso lo establece es la persona profesional encargada de este activo, ¿sí? O el mercado o el estudio que yo tenga acerca de ese activo del mercado. Pero que haya una fórmula para calcular el valor residual, no. Si vamos a mirar, por ejemplo, el artículo, voy a colocarlo acá para que ustedes lo tengan en cuenta, el artículo 131 del Estatuto Tributario. El artículo 131 del Estatuto Tributario nos dice base para calcular la depreciación. Para las personas obligadas a llevar la contabilidad, el costo fiscal de un bien depreciable no involucra el impuesto de ventas, el impuesto a las ventas cancelado en su adquisición o nacionalización. Oigan esto, ¿sí? Acá, ¿qué nos habla? No incluye el impuesto a las ventas cancelado en la adquisición o nacionalización. ¿Qué quiere decir? Lo que vemos del IVA, ¿cierto? Cuando haya debido ser tratado como descuento o deducción en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre las ventas u otro descuento tributario que se le otorgue. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, un contribuyente depreciará el costo fiscal de los bienes depreciables menos su valor residual a lo largo de su vida útil. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor residual y la vida útil se determina de acuerdo con la técnica contable. Entonces, yo en mi técnica contable puedo calcularle un valor residual a ese activo, en este caso le estamos calculando un valor residual a esta maquinaria. No es obligatorio, también es una técnica contable bajo NIF, ¿sí? No es obligatorio, si lo quiero calcular, lo calculo y si no, no, ¿cierto? Pero si lo calculo y si lo tengo presente, pues ese costo residual no hace parte del cálculo bajo su depreciación. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y otra cosa que hay que tener en cuenta acá, que de todas formas esto lo vamos a ver en los descuentos tributarios, pero es algo que nos habla sobre el IVA, ¿sí? ¿Qué es lo que nos habla sobre el IVA? Lo que nos habla sobre el IVA es que el IVA que está dentro de la factura de la compra de activos, ¿sí? Entonces lo que yo hago es tomar ese IVA y llevarlo como mayor valor del costo
y en ese momento yo empiezo a depreciar ese activo con el IVA, ¿cierto? Eso se puede hacer. Pero si yo me quiero descontar ese IVA, ¿sí? Como un descuento tributario, porque también hay la posibilidad de cogerlo como descuento tributario en la renta, ¿sí? Hay un descuento tributario en la renta por el IVA pagado en activos, entonces no lo puedo tomar allá como mayor valor del costo. Entonces yo tengo que elegir, o lo tomo allá como mayor valor del costo y de precio ese IVA allá, o lo dejo aparte y lo tomo a final de año como descuento tributario en el IVA pagado en activos fijos. Ahí me hago entender. Sí, profe. Ok, entonces ahí me dice, en el mismo artículo me dice, yo, ojo, o lo toma en un lado o lo toma en el otro, ¿sí? Pero yo no puedo coger el IVA, llevarlo a un mayor valor del costo y empezar a depreciar ahí mi activo bajo ese costo y después también a final de año ir y llevar ese IVA allá como descuento tributario, porque me lo estoy tomando dos veces, entonces estoy incurriendo en un factor de ilegalidad ahí dentro de la parte del IVA. Y bueno, también me habla sobre el valor residual, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al ejemplo que estábamos realizando, que es este, entonces dijimos que este es el valor razonable o residual y este valor razonable o residual no hace parte de la base para calcular la depreciación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un cuadrito que diga depreciación en NIF o en norma contable y depreciación fiscal. Voy a colocar esto acá. Y aquí el valor del activo Profe, no estamos viendo lo que usted está haciendo, estamos viendo es lo del estatuto tributario. ok, ya los paso acá. Ok, entonces vamos a colocar acá valor del activo en NIF, ¿cierto? Depreciación en NIF, valor del activo fiscal, ¿cierto? Y depreciación fiscal. Okay. Entonces, el valor del activo en NIF inicial, pues va a ser el mismo, ¿cierto? Va a ser el mismo acá en NIF y va a ser el mismo acá en fiscal, ¿cierto? Pero en la depreciación en NIF, yo hago la depreciación teniendo en cuenta que en NIF tiene una vida útil de 15 años, ¿cierto? Entonces el valor de la depreciación en NIF es esto dividido 15, ¿sí? O sea que este es el valor que yo me voy a depreciar anualmente sobre esta maquinaria, ¿sí? Ahí no tengo ningún problema, esto es lo que va a llevar contable a la 51 y por allá a la 15 de depreciación. Pero en el valor fiscal, ¿cierto? Entonces yo establecí un valor residual, ¿cierto? Diciendo que es de 30 millones de pesos. Entonces, en el valor fiscal, yo tengo que coger estos 185 millones, quitarle el valor residual que yo le establecí a este activo, me quedarían 155 millones y tengo que tener en cuenta una vida útil de solo 10 años, que es lo que me permite la norma fiscal, la que yo voy a depreciar sobre este valor dividido 10.
Entonces, en NIF yo voy a depreciar 12.333.000 y en norma fiscal voy a depreciar 15.500.000. Entonces, mire que ahí me va a quedar nuevamente una diferencia por impuesto diferido o una diferencia entre lo contable y lo fiscal. ¿Sí? Y pues ya la contabilización sería más o menos igual a esta, ¿cierto? Pero ya con las cuentas de la 15 acá y con la cuenta de la 5160 acá. ¿Sí? Esto es lo que hay que tener en cuenta en la propiedad, planta y equipo. Y pues en la parte del gasto, esto es lo que yo me puedo tomar anualmente como deducible, ¿no? ¿Estamos correctos o tenemos alguna duda, compañeros? Los escucho. Ok, bueno, entonces eso quiere decir que no tenemos dudas ahí en este caso. Bueno, entonces eso pasa con la parte de los activos, ¿no? Con la parte de los activos, que generalmente pues es la propiedad, planta y equipo, y los activos intangibles y pues activos biológicos si se llegaran a presentar. Entonces los activos biológicos pues se manejan es por medio de la amortización, ¿sí? Y los activos y la propiedad, planta y equipo pues se manejan es por medio de la depreciación y hay que tener en cuenta la parte de eh, la depreciación que difiere en lo contable y en lo fiscal, pues si la empresa se acoge a otros métodos de valoración, a otros métodos de medición y a otros métodos de depreciación. Pero si la empresa sigue los mismos métodos que maneja la parte fiscal, pues ahí no vamos a tener ningún problema. ¿Sí? En la parte de otros activos, entonces está todo lo que tenemos en acá, por ejemplo, está todo lo que tenemos en la 1355, ¿cierto? Todo lo que tenemos de anticipos de impuestos, ¿sí? Y pues esto acá realmente no difiere porque está los anticipos de renta del año anterior, el anticipo de renta de industria y comercio y las autorretenciones que tengamos ahí en la 1355, ¿sí? Entonces, pues eso no difiere en nada porque eso debe estar cuadrado con las declaraciones tributarias, ¿cierto? Y pues ahí queda establecido la parte de la determinación del patrimonio líquido de la empresa, que se determina con todos los activos, ¿cierto? Ah, bueno, y acá, bueno, el patrimonio bruto, perdón, y acá vienen los pasivos, 237.797.000. Acá en el renglón 45, ¿sí? Entonces mire que tenemos todo lo correspondiente a las cuentas del 2, ¿cierto? Ahí está todo en resumido, todo lo que tengamos en la parte de los pasivos. Acá, si miramos, hay una diferencia. 260 está declarado contablemente y 237 está declarado en la parte fiscal, ¿sí? Entonces, si vamos a ver dónde está enfocada esta diferencia, ¿sí? Está enfocada acá en los aportes a fondos de pensión, ¿sí? Entonces acuérdense que vimos y hablamos al empezar el periodo, al empezar el ejercicio, que había quedado una diferencia en la parte de los pagos a pensión por esos valores que habían rezagados ahí, por esos descuentos que hubo cuando estaba la pandemia, ¿sí? Pero pues realmente los pasivos están totalmente cuadrados. Y hay otra diferencia acá, que es los diversos. Miremos a ver de qué consiste esta diferencia. 27, 25, 95.
Ah, bueno, y está la diferencia del pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Es un pasivo que viene acumulado ahí, que se causó como impuesto diferido, ¿sí? Y está ahí haciendo una diferencia fiscal. Ok. Pero el resto de los pasivos están declarados, pues, peso a peso lo que se debe, ¿sí? Pues porque así debe quedar, ¿no? No hay ningún ajuste. Todos los pasivos lo que nos dicen es que debe, acá creo que les hablo sobre eso. Ah, no, acá no está la parte de los pasivos. Bueno, pero en la parte de los pasivos lo que tenemos que tener en cuenta es que su medición en NIF y su medición contable pues debe ir cuadrada peso a peso, ¿cierto? Lo que se debe contra lo que está soportado en el documento, ¿sí? Entonces, solamente declaramos lo que realmente tenemos soportado y pues se supone que todos los pasivos están debidamente soportados con sus facturas por pagar o sus cuentas de cobro, ¿sí? Lo que de pronto no tenga soporte o el pasivo que no tenga soporte, ese pasivo sí nos quedaría acá como diferencia contable y fiscal. Si hubiese alguno que no tuviera soporte como tal, de que realmente se está debiendo, o sea, un pasivo que no se pueda demostrar con un soporte que se está debiendo. Ejemplo, y que puede suceder, ¿cierto? Que haya un socio que le hayamos prestado plata y no haya una cuenta de cobro o un acuerdo de pago o algo que esté soportando ese pasivo, que pasa mucho, ¿cierto? Que se le presta plata al gerente o se le presta plata o a un socio y no hay ningún documento que soporte ese préstamo. Entonces, en ese caso, ese préstamo no podría estar declarado acá dentro de los pasivos si no está soportado debidamente. Y así es como queda conformado el patrimonio líquido, todos los activos menos los pasivos. Acá ya pasamos a la parte de ingresos, que es donde tenemos que establecer cuáles son los ingresos constitutivos de renta y cuáles no. Yo les subí esta diapositiva, que es para empezar a hablar de la parte de ingresos, pero pues no alcanzamos a verla, entonces pues ya la dejamos para la próxima semana, pero pues igual ahí está para su consulta y lectura, por si quieren adelantar un poco en la parte de la lectura de los ingresos. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Esta clase, vuelvo y les repito, es muy cortica. Eh, Voy a dejarles entonces hoy en la tarde, por tardar mañana, los ejercicios para esta primera parte del patrimonio. Y apenas los suba, entonces les aviso para que ustedes sepan que ya está el taller ahí en la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe, muchas Listo, gracias. profe, gracias. Bueno, que estén muy bien, que Listo, descansen. profe. Muchas Yo gracias, Igual profe. para usted. La pregunta, ¿usted llamó a lista? no, no, yo no estoy llamando a lista, yo saco el reporte acá con el reporte que me llega de la grabación y con ese reporte estoy sacando Ah, ok, la profe, lista gracias. como para no perder Profe, mucho también tiempo. sube el archivito, ¿cierto? Sí, señora. Muchas gracias. Gracias, profe. Que estén Gracias. Profe, muy bien. gracias. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Descansen.